Hace mucho tiempo, escondida entre los arbustos de un sendero, en el cajón del Maipo, una mujer presenció algo que la marcaría para siempre. Pero para poder comprender lo que vio esa noche, es necesario que volvamos al principio. En las alturas del cajón del Maipo, donde la cordillera se alzaba como un gigante de piedra, la noche se vestía de un silencio inquietante. Era un silencio que se podía sentir en los huesos. Un silencio que se rompía solo por el susurro del viento entre las montañas y el sonido distante del río Maipo. Pero en las noches más oscuras, cuando la luna se escondía detrás de las nubes y las estrellas parecían brillar con una luz fría y distante, el silencio se convertía en una amenaza. Se decía que en esas noches el diablo, transformado en un elegante guaso vestido de negro, se paseaba en su carreta por la vía que unía los poblados del cajón. Una carreta que no era como las demás. Una carreta que no era solo un vehículo, sino que un presagio de muerte y desgracia. Los que la habían visto, con la mirada llena de terror, contaban que los caballos que tiraban de la carreta eran criaturas de pesadilla, negros como la noche, con ojos rojos como la sangre y aliento fétido a putrefacción y azufre. Cada vez que se escuchaba el sonido de sus cascos golpeando la tierra endurecida y el rechinar de las ruedas de madera en medio de la noche quieta, la gente sabía que Lucifer estaba cerca. El relincho de esos caballos era un sonido aterrador, como el lamento de miles de almas encerradas en el infierno, gimiendo su martirio eterno. Y si la carreta se detenía frente a la propiedad de algún poblador, todos adivinaban, y desgraciadamente nunca se equivocaban, que allí moriría en poco tiempo alguno de sus moradores. La carreta del diablo era una sombra oscura que se extendía sobre el valle, dejando un rastro de miedo y desolación a su paso. La gente del cajón vivía con el temor constante de que la carreta llegara un día a su puerta, y con ella el destino cruel que el ángel caído tenía reservado para ellos. En las noches quietas del cajón del Maipo, cuando el viento silbaba entre las montañas y la luna proyectaba largas sombras sobre la tierra, la gente se aferraba a sus creencias y rezaba para que la carreta del diablo no llegara a su puerta. Aquella leyenda se convertiría en una advertencia, un recordatorio de que el mal acecha en las sombras, listo para reclamar las almas de los incautos. Las montañas del cajón del Maipo se alzaban imponentes, como gigantes de piedra, custodiando los secretos que albergaba en sus entrañas. El viento silbaba entre las quebradas, llevando consigo el aroma a tierra húmeda y a hierbas silvestres. La noche se extendía sobre el valle como una manta de terciopelo oscuro, salpicada por las estrellas que brillaban con una luz fría y distante. En un pequeño poblado, enclavado entre los cerros y los ríos, vivía una mujer de mirada inquisitiva, siempre curiosa por lo que sucedía a su alrededor. Su mente ágil y perspicaz se alimentaba de las historias que se contaban en las noches de invierno alrededor del fuego. Historias de espíritus, de brujas y de un ser poderoso que habitaba las sombras. Ella sentía una fascinación por lo sobrenatural, una sed insaciable por desentrañar los misterios que se escondían detrás de las leyendas.
Una noche, mientras caminaba por un sendero que bordeaba el río, sintió una presencia extraña. Un escalofrío recorrió su cuerpo, como si la misma tierra se estremeciera bajo sus pies. Sintiendo una mezcla de curiosidad y temor, la mujer se ocultó entre los arbustos, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Desde su escondite observó una escena que la dejaría marcada para el resto de su vida. En medio de la oscuridad, bajo la sombra de un árbol seco y deshojado, se encontraba un hombre. Su rostro reflejaba una mezcla de desesperación y esperanza. Hablaba con un tono suplicante, casi inaudible, a una figura que la mujer no podía distinguir con claridad. La figura, envuelta en una capa negra que le ocultaba el rostro, respondía con una voz profunda y resonante, como si emanara de las entrañas de la tierra. La mujer, presa de la oscuridad y el miedo, se acercó cautelosamente, con pasos silenciosos sobre la tierra seca. Al llegar a un punto donde podía ver con más claridad, sus ojos se abrieron con asombro. La figura, envuelta en la oscuridad, se había revelado como un hombre alto y delgado, con un rostro de rasgos finos y penetrantes, y una mirada que parecía leer los pensamientos más ocultos del alma. Su sombrero negro, de ala ancha, le daba un aire de misterio y poder. Se quedó paralizada, sin poder apartar la mirada de la figura de la capa. Él, sin darse cuenta de que eran observados, seguía hablando con aquel hombre. Su voz resonaba con una fuerza que parecía sacudir el mismo aire. ¿Qué es lo que más deseas?, preguntó la figura con su voz grave y profunda. El hombre se encogió bajo la mirada penetrante del otro. Riqueza, poder, una vida sin preocupaciones, respondió con su voz apenas en un susurro. El ser de la capa dejó salir una risa seca y áspera que hizo estremecer a la mujer. Eso te lo puedo dar, pero a un precio. ¿Estás dispuesto a pagarlo? Él se quedó en silencio, sus ojos fijos en la figura de la capa. La mujer, con el corazón en la garganta, se aferró a las ramas del arbusto, sintiendo que su cuerpo temblaba. ¿Cuál es el precio?, preguntó finalmente el hombre, con su voz quebradiza. La figura se inclinó hacia adelante, con su rostro iluminado por la luz de la luna, mostrándole un pergamino arrugado y viejo. Firma aquí con tu sangre y tendrás todo lo que deseas, dijo con una voz llena de promesas que resonaba con el sonido de la muerte. La mujer sintió que su cuerpo se congelaba. La escena que se desarrollaba ante sus ojos era aterradora, llena de una oscuridad que parecía envolver el alma. La figura, el hombre y el pergamino, todo parecía emanar un aura de maldad y poder. ¿Quién eres tú?, preguntó el hombre con su voz llena de miedo. La figura se rió de nuevo, una risa que resonó como un eco de las profundidades del infierno. Yo soy Lucifer, el que te dará todo lo que deseas, respondió. Yo soy el que te ofrece la riqueza y el poder, pero también el que reclamará tu alma. La mujer, sin poder contenerse, soltó un grito que rompió el silencio de la noche. Los dos hombres se voltearon hacia ella, con sus ojos llenos de sorpresa y furia. Aterrorizada, se echó a correr, sintiendo que la oscuridad se extendía a su alrededor como una ola.
Corrió sin mirar atrás hasta que llegó a la seguridad de su hogar, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Ella nunca olvidó la escena que había presenciado esa noche. Lucifer, el pergamino, la risa del diablo. Todo se grabó en su memoria, una marca imborrable de un encuentro con el mal. Su curiosidad se había transformado en un miedo profundo, un temor que la acompañaría por el resto de su vida. A partir de ese momento, la sombra del diablo se había posado sobre ella y su vida ya no sería la misma. Desde esa noche vivió con la certeza de que el mal existe, de que el diablo camina entre nosotros y de que puede tentar a cualquiera con promesas de poder y riquezas. Y cada vez que la noche se extienda sobre el valle del Cajón del Maipo y el viento silbe entre las montañas, recordará la escena que había presenciado y se aferrará a su fe, esperando que la sombra del diablo no la alcanzará nunca.